Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Sean muy cordialmente bienvenidos a esta jornada más de nuestro diplomado, de nuestro curso en formación política desde la doctrina social de la Iglesia. Es un gusto contar con su participación nuevamente, a pesar de que hoy estamos en día de asueto. Sin embargo, aquí estamos listos y dispuestos a compartir. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Estamos ya avanzados en este proceso de formación, en este proceso que quiere ofrecer herramientas desde la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, ofrecer herramientas de formación para una actuación más comprometida en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Recordemos que el objetivo de este diplomado que se está ofreciendo, recordemos que el objetivo de este curso, de este diplomado, es formar para la incidencia social política a animadores diocesanos y parroquiales de la pastoral social que resulten en proyectos para el bien común en alguna de las 8 dimensiones de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, con vistas a la toma de decisiones políticas y electorales del 2021. Ojalá que el proceso que llevamos hasta este momento ya nos esté dando luces a cada uno, a cada una sobre este proyecto que hay que realizar hacia el final, en vistas de un bien común de nuestra parroquia, de nuestra sociedad, del lugar, el ámbito social, político, donde también nos podamos mover. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a esta jornada. Creo que aquí está Padre Rogelio y nos quiere dar un mensajito de bienvenida. Solamente agradecer y disfrutar de este momento, y al terminar con todo gusto doy unas palabras. Gracias por estar aquí, como dice la hermana Luz, en día de asueto también. Gracias y aquí estamos. Gracias, Padre Rogelio. Bueno, entonces hoy tenemos un tema muy importante dentro de este proceso de formación. Hoy tenemos un tema de suma importancia para este momento y el tema es construcción del tejido social y la comunidad. Y de la comunidad. El tema nos lo va a dar el maestro Pedro Carta Terrón, a quien voy a presentar en este momento, y a quien le damos desde ya la bienvenida y agradecemos su participación y su generosidad para ofrecernos este espacio de formación a nosotros, los agentes de pastoral, que queremos dar una respuesta más comprometida en este proceso, en este proyecto del Reino de Jesús. El maestro Pedro Carta Terrón es consultor en temas de cumplimiento legal y estrategia de negocios, integridad empresarial, políticas públicas y asuntos de gobierno. Fundó y dirige la organización de la sociedad civil Iniciativas Humanas y Sociales AC. Él es coordinador del subgrupo de temas de organización de la sociedad civil en el grupo de investigación, análisis y opinión, GIAO, de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Él es presidente del Sistema Anticorrupción del municipio La Paz, en el Estado de México. También es integrante del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, PIRC, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Fue vicepresidente nacional de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex de 2016 a 2020 y actualmente es integrante de la misma. Fue integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México de 2019 a 2020. Fue integrante y coordinador en diversos movimientos laicales desde 1986, en Escuela de Pastoral, Orden Franciscana, jornadas juveniles y cursillos de cristiandad, entre otros. Cursó también estudios de teología en el Instituto Gaudium de Spes, estudiante en doctrina social cristiana en el INDOSOC y estudios de licenciatura en teología en la Universidad La Salle. Actualmente, el maestro Pedro es profesor invitado en la Universidad Pontificia de México para los temas de pastoral urbana y asuntos de sociedad civil. Él también cuenta con la licenciatura en Derecho, licenciatura y maestría en Administración, maestría en Políticas Públicas y doctorado en Educación.
Es autor de más de 20 publicaciones sobre asuntos públicos, entre los más importantes se destacan los temas de violencia social en el año de 2013, Introducción a la Transparencia Activa en 2015 y Gobernar con Objetivos de Desarrollo de Milenio en 2018, además del tema Democracia en la Generación Millennial en 2018, que ha de estar sumamente interesante. Pues como ven, el maestro doctor Pedro Carta Terrón tiene una amplia experiencia en el ámbito público y también una amplia experiencia en el ámbito pastoral. Así que maestro, sea bienvenido y de nuevo muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Yo soy hermana Luz Angélica, secretaria de la Pastoral de Pueblos Originarios y Afromexicanos. Voy a estar aquí atenta para cualquier cosa que ustedes requieran. Les invitamos a escribir su nombre en el chat y la diócesis a la que pertenece para el registro que se tiene que hacer. Y también a escribir sus preguntas durante la exposición para que al final podamos tener un espacio de diálogo con el maestro Pedro. Bienvenidos, bienvenidas todas. Bienvenido, maestro, tiene la palabra. Pues un gusto estar con ustedes. Buenas tardes nuevamente. Es un gusto estar con ustedes de la Comisión de Pastoral Social. Pues vamos a hablar el tema de hoy sobre la construcción del tejido social, como dice el temario, construcción del tejido social y la comunidad, que vienen como que muy pegados. Pues bueno, esa es la parte del currículum que voy a decir. Miren, la plática de hoy, entiendo que, bueno, platico, concluyo y nos vamos a subir inquietudes, preguntas. Básicamente, esta disertación de hoy ronda alrededor de estas dos ideas. La primera, que el tejido social puede verse como una red. Es una red de personas. Ahorita vamos a entrar en detalle sobre eso. El tejido social lo intuimos como una red de vinculaciones entre personas que está muy relacionada o deriva del grado de solidaridad que hay en una comunidad. Una red, entonces, en principio, la red y la calidad de esta red dependen o son una dependencia del grado de comunidad solidaria que existe. De tal manera que mientras más solidaridad existe, una mayor y mejor red, y a la inversa. La segunda idea es relacionar ese asunto del tejido social con el espacio público. El espacio público es un elemento fundamental para la generación del tejido social y cualquier esfuerzo que el tejido social necesariamente tiene que abordar algún grado de salud o de recuperación del espacio público. No es gratuito que Cristo, durante su tiempo de su estancia de evangelización, realmente, pues ustedes revisan los evangelios, la mayor parte de su ministerio lo realizó en el espacio público. Así de importante es el espacio público. En el espacio público es donde suceden las vinculaciones entre las personas, lo que crea la cohesión social y lo que crea y construye el tejido social. El tejido social depende mucho del espacio público. Por eso dice así. Finalmente, las familias son el núcleo de formación de las personas, pero la intervinculación que genera el tejido, la intervinculación entre las personas y las familias, es el espacio público. La mayor parte del tiempo nos vamos a dedicar a la primera idea y muy residualmente a la segunda, con algunos ejemplos o narrativa de casos concretos que nos tocó ver en el Observatorio de Violencia Social que coordinamos desde aquí, de la asociación. Y pues bueno, vámonos con la primera idea. El tejido social puede verse como una red. Yo sugiero, mi propuesta es que el tejido social, para comprenderlo de manera ágil, en principio lo veamos, nos permitamos verlo como una red. Una red como, en principio, como intuitivamente la entendemos, que es un entramado, la red de pescar, así, esa red es un entramado en este caso la red de un tejido, que se entrelaza entre sí y genera un cuerpo, un todo, pero que esos hilos finos que constituyen esta red
Fundamentalmente son la suma de hilos y de intersecciones entre hilos. Esa suma de hilos sueltos y sus intersecciones, donde hay diversos puntos donde se vinculan entre sí estos hilos, es lo que constituye la red. Entonces, bueno, el tejido social podemos en principio verlo como una red y partir de esta idea de verlo como red. Ahorita regresamos a la parte de verlo como red y sus ventajas. Reflexionamos un poco sobre el tejido social. Creo que todos tenemos en mente, es difícil por Zoom que podamos hacer colaborativo esto como para preguntarles las ideas previas que traigan sobre el tejido social, de tal manera que, bueno, lo que hice mejor fue organizar algunas conceptualizaciones que otros traen alrededor del tejido social, que creo que más o menos todos coincidiremos en lo mismo. Aquí traigo un ejemplo. Hábitat por la Humanidad, que es una organización internacional relativamente prestigiada y conocida, nos dice lo siguiente: el tejido social para ellos es el grupo de personas que se unen para satisfacer distintas necesidades humanas. Es decir, es el grupo que se une con un objetivo de logro de metas para satisfacer necesidades de todos. Entonces, bueno, el tejido social es esa agrupación de personas que interactúan entre sí para lograr fines colectivos, fines de todos. Incide Social, que es una organización de la sociedad civil también, esta de carácter nacional, nos habla de que el tejido social son las relaciones de reciprocidad, solidaridad y protección de los seres humanos en distintos ámbitos, como los que ahí vienen, que finalmente coincide con la noción previa. Es un entramado, una intervinculación de relaciones humanas. Aquí nos señala también que son de reciprocidad, es decir, van y vienen unos con otros, de ida y vuelta, y que sirven para que los seres humanos podamos enfrentar o presentar con mayor eficacia distintos riesgos o problemas. En la concepción anterior era, podemos reunirnos todos para lograr metas. Aquí reunirnos, generar una red, generar un tejido social para efecto de defendernos de problemas o adversidades. Finalmente, ronda sobre la misma idea, es unirnos, sea para lograr fines o solventar problemas. Aquí, bueno, incide, nos precisa que cuando se rompe el tejido social, cuando esta relación de reciprocidad mutua empieza a desaparecer, los primeros en sufrir son los más vulnerables. Por una obvia razón, si entendemos que el tejido social, visto como lo ve Incide, es un entramado para enfrentar problemas, y ese entramado se disuelve o se debilita, pues los primeros en pagar los platos rotos pues son los vulnerables que eran los primeros protegidos por este entramado de autoayuda. Entonces, es otra idea alrededor de lo que es el tejido social. Una última idea, esa sí es muy de casa, es de inspiración de los jesuitas. El tejido social para ellos es una metáfora, que ciertamente así es, para referirnos al entramado de relaciones que configuran lo que llamamos realidad social. Ciertamente es una metáfora, es un concepto importado de las ciencias naturales, particularmente de la biología. Cuando se descubre cómo se conforman los tejidos, cualquier tejido vivo, pues realmente nos encontramos con que es una multiplicidad de células. Cada célula es una unidad aislada, pero que está intervincula entre sí a través de lazos materiales y que en el conjunto o en el efecto final generan un cuerpo mayor al que le llamamos tejido. Entonces, bueno, las ciencias sociales importan ese concepto de la biología para aplicarlo a las dimensiones, a la actividad humana, y surge la idea, la metáfora del tejido social. Así como las células conforman un tejido, cuando se juntan, los seres humanos al intervincularse entre sí también forman un tejido social. Nosotros los cristianos ya estamos acostumbrados a entender este concepto, no es extraño para nosotros. De hecho, si le pusiéramos con este término nuevo, lo utilizáramos o lo sustituyéramos en muchos de los conceptos que traemos desde hace siglos en la iglesia, realmente para nosotros no es novedad, ya lo venimos haciendo. Nosotros, de hecho, utilizamos la misma metáfora
la sumatoria de todos los cristianos, de todos los que creemos en Cristo, esa sumatoria global conforma un tejido mayor al que le llamamos iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor, el tejido del Señor. Finalmente, es una metáfora que nosotros ya hemos arrastrado durante siglos y que pues no es novedad, ya es algo que comprendemos. La iglesia es eso, es el cuerpo del Señor y finalmente es un tejido. Los jesuitas también nos precisan en esta concepción del Centro de Investigación y Acción Social de los jesuitas aquí en México, nos asocia, como ustedes están viendo, esto del tejido social con la violencia. Cuando la violencia hace de las suyas, fractura el tejido social. Y debilita tres elementos importantes que los jesuitas conceptualizan como importantes para que exista un buen tejido social: la identidad, el vínculo social y la institucionalidad. Bueno, identidad, básicamente ellos señalan, cuando hay un tejido social realmente le genera identidad a sus integrantes. Sigamos el ejemplo de la iglesia. El tejido eclesiástico, el tejido de la iglesia nos genera una identidad, somos cristianos. No importa si estemos en Campeche o en Ciudad Juárez o en Estrasburgo o en Cabo San Lucas, estamos finalmente identificados, nos da una identidad, formar parte de un tejido. El vínculo social, evidentemente, además de la identidad, en la dimensión activa, nosotros nos intervinculamos, nos interrelacionamos y creamos vínculos con las demás personas. Y también crea institucionalidad en el largo plazo. Conforme el tejido social es saludable y va funcionando, se van estableciendo instituciones que finalmente son reconocidas por todos y que fortalecen la propia construcción y regeneración o generación de tejido social, de capacidad de vincularse unos con otros. Lo que nos señalan aquí los jesuitas es que cuando hay violencia puede fracturarse esa estructura social, ese tejido. Un paréntesis relevante es señalar que en ese asunto del tejido social y la literatura al respecto del tejido social, van a encontrar que si ustedes googlean, agarran el Google y busquen el tejido social, de la literatura que encuentren mexicana, una buena parte va a estar asociada o reflexionada desde la frontera de la violencia. El tejido social, vamos a entrar ahorita con más detalle cómo lo han reflexionado los propios documentos del magisterio. El tejido social finalmente, bajo esa interpretación de que es la suma de todos intervinculados, haciendo una vinculación activa unos con otros, su existencia y su evento con el tiempo ha puesto a reflexionar a muchos. Los distintos cambios mundiales que ha habido en el último siglo, siglo y medio, ha puesto a reflexionar a muchos alrededor precisamente de esta conformación de la vinculación interhumana. Solamente que dependiendo de cada país, ahora sí que cada país lo ha sentido de distinta manera y lo ha reflexionado detonándose a partir de distintos problemas. Por ejemplo, en Europa realmente el principal problema que derivó a la reflexión del tejido social fue el envejecimiento poblacional. Vamos, diría un alemán o diría un francés o un suizo, nos estamos haciendo viejos y ya no hay población joven en la misma proporción que antes. Y los jóvenes que está viendo son poquitos los de aquí y más bien gente que está llegando de fuera. Y entonces el tejido social, nuestro tejido social europeo, ¿qué onda con ese tejido social? ¿Qué onda con la estructura relacional que tenemos, que traemos tradicionalmente desde generaciones, ahora que se está envejeciendo la población y que los pocos jóvenes que hay se mezclan con los nuevos que llegan, con costumbres nuevas, con tradiciones nuevas? ¿Qué pasa con nuestro tejido social? Entonces, desde el envejecimiento poblacional, los europeos reflexionan sobre el tejido social. ¿Qué va a pasar con esa red de estructuras, de estructuración y de intervinculación humana? ¿Para dónde va a mutar? ¿Para dónde va a cambiar? ¿Cómo va a derivar? ¿Será mejor? ¿Será peor? No sé, eso es reflexión. Finalmente eso es lo que desde allá, desde su realidad detona ese asunto del tejido social.
En el caso mexicano, latino en general, pero en el caso mexicano, el motor o uno de los motores más importantes que nos pusieron a reflexionar sobre el tejido social fue la violencia. Si recuerdan, el tejido social realmente es, aunque existía el concepto desde hace buen rato, realmente se detona de manera masiva y sistemática como fuente de reflexión realmente en este siglo. Y en este siglo, lo primero que empezamos a notar es de que esa red de estructuras que generan, esas intervinculaciones humanas que generan identidad, que generan vínculo social y que generan incluso instituciones poderosas que pueden mantener estabilidad de este tejido, se han ido debilitando y está asociado a la par del incremento de la violencia en México. Por eso, mucha de la literatura, si encuentran de otros países, verán que el tejido social está reflexionado desde otros horizontes, pero mucha de la literatura mexicana realmente reflexiona el tejido social asociándolo muy frecuentemente a la violencia, porque fue el principal dolor que nos tocó vivir y que nos detonó la necesidad de reflexionar sobre el tejido social. Oye, la violencia está arrasando territorios enteros del país, sí, y si hubiéramos tenido un tejido social consistente, quizás habríamos soportado más en distintos territorios, por ahí va la reflexión. Entonces, por eso hago esta precisión, para efecto de que sí van a encontrar diversidad de enfoques, dependiendo si toman literatura nacional o de fuera del país. Vamos a ver, regresemos. El tejido social les propuse al principio que lo viéramos como una red. Y entonces, bueno, quisiera comentar algunas cosas básicas sobre lo que es una red. Y entendiendo lo de la red, podemos ayudarnos a entender mucho el tejido social. La propuesta de valernos de la metáfora de la red o de la estructura de red para poder entender el tejido social tiene algunas ventajas. Por eso me gusta proponer pensar en el tejido social como una red. No es exactamente una red, pero es muy parecido, de tal manera que tiene sus ventajas. La primera, las ideas alrededor de las redes son muy sencillas de asimilar y además son muy gráficas, de tal manera que nos sirve para nosotros entender algunos aspectos importantes del tejido social, pero muy valioso para nosotros los católicos que regularmente estamos enseñando a otros. Nos ayuda muchísimo como medio didáctico para enseñarle a otros aspectos básicos sobre el tejido social. En lugar de explicarle una prosa larga, conceptual, sobre lo que es el tejido social, si nosotros utilizamos el recurso de explicar cómo funciona una red, realmente se entiende mucho más rápido y ahorita ustedes lo van a ver. Se puede incluso dibujar, graficar, y eso auxilia demasiado si se trata de comprender de manera rápida conceptos básicos o si se trata, también muy importante, de explicarle a otros. Un segundo elemento es que la red, el comportamiento de una red, o más bien el comportamiento del tejido social, es muy similar en algunos aspectos al comportamiento de una red. De tal manera que entonces, con base en lo ya dicho, que entender las redes es mucho más fácil que entender todos los conceptos asociados al tejido social. Si entendemos lo que es una red y entendemos su lógica de cómo funciona, de alguna manera también ya estamos descubriendo los aspectos generales importantes que rigen la dinámica del tejido social. Por eso yo utilizo este recurso y por eso lo propongo, que el tejido social lo vean, por lo menos en sus dimensiones básicas, como una red. Y entonces, ¿qué es una red? Pues bueno, ese asunto de las redes surge, no sé cuándo surge, la historia les mentiría con precisión histórica. Sí hay una suerte de idea común de la teoría moderna de redes, de que hay un origen como que consensado, que es este, 1736. Aquí pongo la ilustración de una ciudad que se llama Königsberg en Europa. Básicamente en esta ciudad, ¿cuál es su dilema? Que generó un folclore denominado el problema de los 7 puentes de Königsberg, que básicamente versa así. Königsberg, como ven ahí, es una ciudad que está dividida por un río que la cruza. El río más o menos tiene esta forma. Y entonces el río lo que hace es de que parte a la ciudad en 4 fragmentos. Hay 1, 2, 3, 4 fragmentos.
De tal manera que, pues, con el tiempo, la gente para poder transitar de un fragmento de la ciudad a otro, pues tuvo que generar o construir puentes. Y pues, hay 7 puentes. En Königsberg hay o había en ese tiempo 7 puentes. Entonces, bueno, el folclore del tiempo, el folclore local de ese entonces, decía, a ver, el problema de los 7 puentes de Königsberg. ¿Hay manera, o cómo sería, si yo estoy en uno de los fragmentos de la ciudad, en uno de los 4, en uno de los fragmentos, cómo le puedo hacer para visitar todos los fragmentos, todas las 4 partes de la ciudad, cruzando todos los puentes, ni uno menos, pero solo una vez cada uno, y regresar al mismo punto de donde partí? Ese es el dilema, el problema de Königsberg. Entonces ahí todos los turistas se quebraban la cabeza tratando de identificar, haciendo rayitas, como seguramente varios de ustedes están tratando de dibujar en la mente, de cómo le hago para que saliendo de aquí, cruzo los 7 puentes solo una vez cada uno y regreso al mismo punto de partida, habiendo visitado los 4 fragmentos. Ese es el problema. Bueno, Leonhard Euler, un matemático de ese entonces, aborda el problema y lo resuelve. Leonhard Euler, matemático, seguramente muchos, si alguien que me escucha es ingeniero o matemático o físico, quizás si batalló con la E de Euler, le quitó desvelos y noches de sufrimiento por estar estudiando matemáticas, la E de Euler, ese Euler, ese, el de la I, el cálculo matemático. Entonces, Leonhard Euler asume el problema, lo resuelve, pero más allá de lo que haya encontrado, cómo se resolvió el problema, lo que nos dejó como herencia, como legado, es el razonamiento que utilizó. Dice, ok, esto, abstrayéndolo más, es esto. La ciudad con un río que lo parte, 7 puentes, que finalmente pudiéramos conceptualizarlo como esto. Ah, ok. Y nace la teoría de redes, la moderna teoría de redes. Entonces, ok, esto, lo que dice el problema en su folclore, se puede traducir en esta estructura. Ok, 4 puntos que hay que intersectar a través de medios de intersección. Y entonces ya, con eso, así abstrae el problema Euler para procesarlo, para entenderlo y para solucionarlo. Lo importante es de que nos dejó como legado este concepto. El concepto de las redes es desarrollar una red. El comportamiento era una red. Entonces, los elementos básicos de una red son estos. Se conforma de nodos, que son los elementos aislados, las unidades aisladas. Se compone de enlaces, que son los vehículos, los vínculos a través de los cuales se interrelacionan los nodos. Y entonces, pues tenemos algunas ideas muy básicas. La suma de nodos y sus enlaces. Y tiene un tamaño. El tamaño de la red lo determina el número de nodos. En este caso, ese es un número pequeño de nodos, es un tamaño de red pequeño, es una red pequeña. Bien podría ser una familia. Una familia tiene esta estructura y tiene este comportamiento. Pensemos una familia de 4 integrantes en donde prácticamente todos se intervinculan con todos, todos mantienen algún tipo de vínculo o relación con cada uno de los demás, y eso sería una estructura familiar. Hay otro concepto que se le llama densidad de red. La densidad de red depende del número de enlaces. El tamaño de la red del número de nodos. La densidad de red del número de enlaces. De tal manera que con eso ya tenemos elementos básicos para entender el comportamiento, la estructura y comportamiento de una red. La red entonces son nodos que están de alguna manera intervinculados entre sí. Si fueran nodos aislados y no hubiera ningún enlace, no hay red, por definición. Son simples, sencillamente, puntos aislados, elementos individuales, tan agregados, pero no vinculados entre sí, no hay red. La red supone, sí, nodos, pero también vínculos, enlaces. Si hay enlaces, pues ya hay una red. Claro, puede haber tenues enlaces, pudiera ser solamente 1, 2 por aquí, 3. Con 3 de estas rayitas tendríamos una baja densidad, una densidad de red muy baja, una interrelación bastante pobre. Aquí tenemos una nutrida red, hasta donde es posible, de vincularse unos con otros, y entonces tenemos una densidad mayor. Pasándolo esto a las ciencias sociales, tenemos esto.
Los nodos son personas y los enlaces son relaciones significativas. Eso es una red, hablando de ciencias sociales, y eso nos empieza a apreciar, nos permite apreciar con bastante claridad y rapidez cómo puede ser un tejido social. El tejido social podríamos pensarlo desde la idea de las redes como un agrupamiento de personas que establecen vínculos entre sí a través de relaciones significativas. Y entonces tenemos un tejido social que puede ser grande dependiendo del número de personas que integran una comunidad y que puede ser denso, determinado por el número de relaciones significativas estables entre ellas. Y ya, si se dan cuenta, de esta manera podemos no solo comprender nosotros, sino hacernos entender hacia los demás en una didáctica sencilla este rollo del tejido social. Claro, desde luego, si alguien quiere o ama la prosa, pues desde luego hay textos de más de 100 páginas donde te explican este rollo del tejido social y con mucho gusto si me escriben, pues, les paso algunos libros de esos que le recuerdo. Pero en principio, para efecto práctico y funcional, esto para empezar es suficiente, con esto podemos arrancar. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestro tejido social. Ahora, esta realidad del tejido social, no se pierdan esta imagen porque eso nos va a ayudar a entender más cosas ahorita que hablemos de lo que han dicho los papas alrededor del tejido social. Entonces, bien, manejando este concepto, tenemos ya, podemos trabajar ejemplos como este. Ese es un tejido social de una típica comunidad rural. ¿Qué tenemos? Es un tejido chico, de tamaño pequeño, con una densidad muy alta. De hecho, es el tipo común de estructuras poblacionales que hemos tenido en México durante siglos y que han empezado a desaparecer desde 1950 y aceleradamente desde 1970 y a la fecha. Las comunidades pequeñas, aisladas, rurales, es una realidad que existe cada vez menos y es una realidad objetiva. El INEGI ha registrado su desaparición desde los 50 y a la fecha de manera intensa y dramática. Realmente hoy en día estamos seguramente al 80% de población agrupada en comunidades urbanas y solamente el 20% en comunidades rurales. De tal manera que entonces esa estructura de tejido tiende a la desaparición. De hecho, por eso estamos alarmados en general en el mundo, porque estamos viviendo esto. Este tipo de estructuras están desapareciendo, son cada vez menos comunes. Pero esta era la típica y tradicional. El tejido social en una comunidad rural era un tejido pequeño. Si se fijan, era un pequeño grupo acotado de habitantes. Comunidades de 1000 habitantes, 1500 habitantes, cuando mucho había de muchos menos habitantes. Y eso era lo que estábamos acostumbrados. Todos se conocían, todos se interrelacionaban. Evidentemente, pues establecían entre ellos mucha relación. No solamente porque fueran pocos, sino porque habían estado juntos durante muchísimos años, generaciones quizás, siglos en algunos casos, de tal manera que después de siendo tan poquitos y luego después de tanto tiempo, necesariamente se establecía una gran cantidad de vínculos entre sí. Es decir, no solamente era una red o un tejido social pequeño o chico, sino que su densidad era altísima. Se fijan, realmente todos de alguna manera están hipervinculados con casi todos y funcionan de manera muy, muy, muy interrelacional entre cada uno de sus integrantes. Esta es la estructura que está perdiendo. Yo quise poner, aquí si se fijan hay algunos puntitos, unos nodos o personas en amarillo. Es como para tratar de ejemplificar cómo funcionaba la parroquia tradicional. La parroquia, esa que ya está dejando de existir, la parroquia rural típica. Pues teníamos una comunidad en sí misma, se fijan, aquí adentro hay como que puntitos amarillos interrelacionados con los lazos rojos, como para connotar que la comunidad parroquial era en sí misma una redecita dentro de la red comunitaria. Y pues también era sumamente densa el tejido, muchísimas interrelaciones. Y además no solamente se interrelacionaban entre sí, sino cada uno de ellos con los de afuera, de tal manera que entonces conformaban núcleos bastante densos de relaciones estables entre cada uno de sus integrantes. Hasta ahí está descrito de dónde venimos, lo que teníamos. Y ahora sí comenzamos. Bueno, esta realidad que ha ido desapareciendo, la urbanización nos ha avasallado. Es algo que comenzó a verse
La urbanización, la prolongación de la vida humana por cuestiones de la salud, la estructuración de nuevas realidades como los estados-naciones, ¿se acuerdan que antes eran monarquías, reyes, los estados-naciones? El surgimiento del capitalismo y el sistema de mercado y un conjunto de condiciones sociales nunca antes vistas en la historia de la humanidad empezaron a generar distintas cosas nunca antes vistas tampoco como fenómenos sociales, entre ellos la urbanización. De hecho, eso empezó en el siglo XIX y pues algunos desde distintas fronteras de disciplinas de las ciencias sociales empezaron a percatarse de este tipo de movimientos o de fenómenos nunca antes vistos socialmente y que eran motivo de análisis, motivo de reflexionarlo. La iglesia no se quedó atrás, la iglesia fue de los primeros en reflexionar. Tan es así que estas realidades nuevas fue motivo de empezar a reflexionar sobre esas cosas nuevas. Por eso el nombre de Rerum Novarum. En 1891, la encíclica, la primera encíclica en la historia de la Iglesia Católica, que de manera significativa y de manera consistente aborda el tema social. Caray, ¿qué onda con todo esto que está pasando? Que nunca, durante siglos, no había pasado esta lógica de cambio social. Estas cosas nuevas, reflexionemos sobre estas cosas nuevas. Rerum Novarum. Entonces, bueno, pues desde ahí surge. Pero bien, para efecto de nuestro tema de tejido social asociado a la urbanización, aunque empieza a bosquejarse como uno más de tantos problemas con Rerum Novarum, ya como tema específico de importancia relevante empieza realmente a partir de este documento, Octogésima Adveniens. Octogésima Adveniens, si ustedes recuerdan, es de Pablo VI, es el primer documento, la primera encíclica donde aparece el concepto de tejido social. Y no es, y vamos, tiene su razón. Este asunto del tejido social surge precisamente por esa percepción de los distintos problemas. Uno de ellos parece entonces ya bastante vistoso bastante vistoso y consistente en el mundo era la urbanización. Como aquí lo señala, la urbanización, dice el Papa, trastorna los modos de vida y las estructuras habituales de la existencia. Ya nos genera caos la urbanización. La humanidad experimenta una nueva soledad en medio de una muchedumbre anónima que lo rodea y dentro de la cual se siente como extraña. Eso nunca había ocurrido. Realmente, ¿por qué? Nuestra lógica funcional era esta. Realmente esta urbanización empieza a hacer ya estragos con las grandes metrópolis en los 70s del siglo pasado, es precisamente lo que describe el Papa Pablo VI en Octogésima Adveniens. Tiene su razón. Yo supongo que esta sintomatología de las ciudades trastornando los modos de vida y las estructuras habituales de existencia, realmente es muy seguro que muchos integrantes de la iglesia lo hubieran visto desde décadas atrás, de los 70s. Lo que pasa es de que recordemos, ubiquemos que en la historia Octogésima Adveniens viene inmediatamente después del Concilio Vaticano II. Esa ya es suposición mía, es simple especulación, pero me imagino que más bien en Vaticano II, donde hubo la oportunidad de que pues todos los cardenales del mundo tuvieran oportunidad de físicamente empezar a conversar y deliberar alrededor de sus realidades, pues empezaron a entender que ese problema que a lo mejor cada quien lo sentía en lo particular, en realidad era un problema que sentían todos. Oye, yo soy cardenal de Nueva York y me estoy dando cuenta que allí en Nueva York, la ciudad y su crecimiento está trastornando la vida y las estructuras habituales de existencia. Oye, ahora que lo dice, yo que soy cardenal de Sao Paulo en Brasil, me doy cuenta que fíjate que también en Sao Paulo. Oigan, perdón que me meta en la plática, pero yo soy cardenal de París y estamos exactamente igual.
Entonces, me imagino que precisamente de esa deliberación y de ese consenso de que era un malestar que le estaba pasando a todas las ciudades del mundo, realmente lo que había que reflexionar era sobre el problema de la ciudad. Y por eso en Octogesis Madenians, uno de esos nuevos problemas sociales enunciados aparece como este. Y no es menor el asunto. De Octogesis Madenians fue uno de los impulsos que llevaron a la Organización de las Naciones Unidas a comprender y a meterse más a detalle, a entender ese nuevo problema que era la urbanización. Si alguno de ustedes ha escuchado en algún momento el actual programa, uno de los programas emblemáticos de la ONU, que es ONU Habitat surgió precisamente como un impulso de estas ideas de Octogesis Madenians. Nada más que, bueno, ONU Habitat detonó hacia 1976, pero la reflexión primera y previa la hizo la Iglesia. Entonces, pues es Octogesis Madenians nos presenta esto. Pero ¿qué más nos presenta? ¿Qué es lo que nos describe? Bien, esto, que está en palabras, es esto. Esta nueva realidad urbana es que nos hemos estado enfrentando con tejidos sociales sumamente grandes, o sea, una enorme cantidad de personas, con densidades sumamente bajas. Exactamente eso es lo que dice el Papa. Es la forma gráfica de explicarlo. La humanidad experimenta una nueva soledad. Estoy rodeado de una muchedumbre, pero me siento solo. Tradúzcase. Estoy aquí en medio de un montón, pero me siento desvinculado de todos. Gráficamente es esto, es una red que no se ha constituido. Es una suma importante y grande de nodos que todavía no han establecido vinculaciones, porque las vinculaciones de las que venía ya no existen. Ahora hay que crear nuevas. O hay que reconstruir las que había. Hay que reformarlas, las que ya hubiera habido antes de esta masificación geográfica, al que le llamamos ciudad. Y también le pega a las iglesias, miren, aquí está una parroquia urbana. Si se fijan, los nodos ya no son tan nutridos en sus relaciones como los de las comunidades pequeñas. Le pegó también a las parroquias. Sí, yo me he encontrado con varios sacerdotes, especialmente los más chavitos, los más novatos, que van con mucha ilusión porque ya 5 o 7 años de párrocos en su comunidad y dicen, no, me van a mandar a la ciudad, a la capital. Y ahí voy. Según yo, todo funcionaba bien porque tenía un super método, tenía una super estrategia, tenía un super carisma y mi parroquia funcionaba bien. Llego a la ciudad y se cae todo. No arranca. Bueno, lo que pasa es de que estás funcionando con un método que no es el método para la ciudad. Tu método funciona bajo el supuesto de que tienes una red pequeña de alta densidad. Llegas a la ciudad, tienes una red gigante de bajísima densidad. Se invierten las variables y entonces la metodología que traes aquí va a fallar. No es un problema de que seas torpe o que seas un sacerdote que no sabe hacer las cosas. Es un problema de tu método. El método que traías era el incorrecto. El método de ciudad es distinto. Es una lógica inversa a la que traías en tu comunidad. Entonces, bueno, muchas veces el párroco se detiene y su iglesia no avanza o no se estructura como quisiéramos por un problema del método. Está terco con su método que ya no sirve para esta realidad. Y eso es lo que hay que innovar. Odres nuevos, si quieres que reciba vino nuevo, si no se rompe el odre y el vino se echa a perder. Entonces, es finalmente lo que también hay que aprender en esto del tejido social. El tejido social, el que se está conformando hoy con las grandes ciudades, es esto. Y esto implica trabajo. ¿Y qué implica? Lo que dice el Papa. Bueno, dificultad bueno, es que para mis alumnos del gobierno de la Ciudad de México les pongo este ejemplo, porque para que entiendan cómo funciona esto del COVID ahorita. En esa comunidad de alta densidad, de tamaño pequeño y alta densidad, ustedes pueden identificar, creo que es fácil, comparan una imagen con otra
y realmente parece que sí pueden comparar y identificar los nodos faltantes. ¿Pueden identificar los dos nodos que faltan en estas dos imágenes? Como que está más difícil, ¿no? Sí. ¿Cuáles faltan? Pues quién sabe. Y además, ¿qué creen? ¿Quién sabe? Y ni me importa. Porque no se siente. ¿Por qué en Celaya y en Irapuato y en San Juan del Río la gente sí está haciendo caso al COVID? Y sí se está encerrando y la autoridad está tomándose en serio el tema. Porque son comunidades de esa característica. Entonces, cualquiera que esté falleciendo por COVID, inmediatamente se nota su ausencia, porque está intervinculado de manera densa con muchos otros. Este que faltó, se hizo notar su ausencia inmediatamente con los vecinos, inmediatamente con la escuela, inmediatamente en la iglesia, inmediatamente con los amigos, inmediatamente con la novia, inmediatamente en el club de fútbol donde iba, inmediatamente con una red de relaciones que ya tenía, y entonces se propaga más rápidamente la noticia de que el COVID sí está matando. En la Ciudad de México no. En la Ciudad de México tú caminas y en buena parte de la ciudad la gente anda sin cubrebocas. ¿Por qué? Porque aunque se está muriendo gente, es gente que no está funcionando en red, no está intervinculada o por lo menos no en el nutrido número de relaciones con las demás personas, y su ausencia se nota poco o definitivamente ni se nota. No solamente porque seamos un montón de mexicanos apachurrados en la Ciudad de México, sino que además estamos poco vinculados entre sí, de tal manera que alguien puede morir y ni notarse su muerte. Y por eso se genera la sensación colectiva de que no está pasando gran cosa, y se baja la guardia, y por eso tenemos tantos muertos por COVID. Entonces, eso de los nodos, se dan cuenta, ayuda, auxilia a la mente y a la visual para poder entender y después hacer entender a otros ese asunto del tejido social. Octoyesi Manbenes precisamente nos dice que, bueno, pues para solucionar ese asunto del urbano, lo que urge es reconstruir a escala de calle, de barrio, de gran conjunto, el tejido social. Insisto, la primera vez que aparece en una encíclica papal, el término. Hay que crear o fomentar centros de interés y de cultura a nivel de comunidades, de parroquias, formas de asociación, círculos recreativos, lugares de reunión, encuentros espirituales comunitarios donde, escapando al aislamiento de las multitudes modernas, cada uno podría crearse nuevamente relaciones fraternales. Eso es lo que dice el Finalmente, él entiende, comprende esta estructura visual. Lo que necesitamos es hacer que estos nodos intervinculados tengan motivos de vinculación, acelerando esas relaciones. Necesitamos construir tejido social, es construir enlaces entre tantos nodos sueltos, empezando con los de las parroquias. Si ustedes pudieran graficar su propia parroquia, diócesis, comunidad, pudiera tener una estructura similar y les puede ayudar a descifrar cosas. Por ejemplo, aquí hay lo que el Papa Francisco le llama las periferias existenciales, gente que está en las orillas, completamente aislada, desvalida y a la suerte de sí misma, no vinculada con el resto, con la poca vinculación que hay en el centro, no alcanza para cubrirlos a ellos. Hay otras realidades, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay comunidades de gente que tiene, si se fijan, esta es una suerte como de red chiquita, ya fuertemente constituida, un poco aislada de la gran red en construcción de la ciudad. Ha pasado que de repente aquí en la Ciudad de México te encuentras con grupos de gente que vino de Oaxaca, que son los principales y más aguerridos migrantes. Llegan aquí, pero en grupo, llegan aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el oriente, hay una agrupación, toda una comunidad de gente de Oaxaca, 500 familias. Entonces, entre ellos han venido aquí, en un territorio que no es su estado, aquí a formar una macro red muy intensa entre ellos, aunque está completamente aislada del resto. Entonces, también te encuentras con fenómenos así, una suerte de micro redes defendiéndose entre sí del gran contexto desarticulado que es la ciudad. Entonces, bueno, el Papa insiste, es lo que tenemos que hacer, crear, fomentar centros de interés, de cultura, crear
nuevos motivos de vinculación. Solicitud Reyes Sociales nos habla también alrededor de este problema. Va un poco más allá. Los que cuentan más, aquí quiero retroceder un poco, abordando las ideas que traía Juan Pablo II previo a este fragmento que aquí viene. El Papa Juan Pablo aquí habla sobre la cuestión de la subsidiariedad, de los pobres, los ricos deberán, los que tienen deberán de apoyar a los que no tienen, los que saben, a los que no saben, es una subsidiariedad social, y en orden a esas ideas, precisa, los que cuentan más, los que tienen más, los que saben más, han de sentirse responsables de los más débiles. Hasta ahí eso viene en el Evangelio. La innovación, estos, los débiles, por su parte, no deben adoptar una actitud meramente pasiva o destructiva del tejido social. Han de realizar lo que les corresponde para el bien de todos. Estos conceptos son muy típicos de los que usaba el Papa Juan Pablo II, precisamente para explicar lo que él impulsó mucho y que denominamos hoy el pecado social. Esperen, es que el pecado social es esencialmente la omisión de hacer lo que a cada quien nos corresponde. Si tú, incluyendo tú, el que eres débil, no haces lo que te corresponde hacer, estás cometiendo un pecado social porque estás destruyendo el tejido social. El pecado social es un tema que se ha reflexionado poco y practicado menos en el caso mexicano. Realmente es algo que debería de abordarse más. Yo esperaría que, yo cada vez que puedo, cada vez que me toca algún tipo de formación con sacerdotes, cada vez que puedo influir sobre ellos, especialmente los tiernitos, los nuevos, trato de persuadirlos de que exploten más esto del tejido social, del pecado social, porque realmente es algo que en México no hemos desarrollado como debiera. Me parece que una confesión correcta o una confesión completa debe incluir el aspecto del pecado social, que es lo que yo les recomiendo a los sacerdotes, que incluyan. Oiga, padre, vengo a confesarme de mis pecados, a ver si platícamelos. A, B, C, D, ahí están. Ah, muy bien, está bien, hijo, reza 3 Padres Nuestros, 5 Aves Marías, come frutas y verduras y ve con Dios. Y no, falta la parte del pecado social. La confesión más completa sería aquella en donde ya acabaste, hijo, hija, ya acabaste con tus pecados individuales. Ok, ahora platícame de tus pecados sociales. ¿Mis qué, padre? Tus pecados sociales, o sea, tus omisiones. Aquella colección de omisiones que de manera agregada se suman a la de todos los demás y nos ponen precisamente en el malestar social que tenemos ahorita. El pecado social, la suma de males añadida por todos. Y entonces, en una confesión bastante completa, la persona, el laico, podría llegar y ya sabiendo qué es esto del pecado social, pues confesarlo. Pues, padre, ahí están mis pecados individuales, ¿sabes? Okay. Ahora, hay de los sociales. Mire, yo voté por mi alcalde, pero jamás supe más de él. Me desentendí de darle seguimiento, nunca lo volví a buscar, nunca le mandé un correo electrónico, nunca me metí a ver si estaba haciendo bien su trabajo, nunca fui a algún informe de él como para cuestionar algún tema o proponerle alguna idea interesante. Me desentendí. Confiésome, es un pecado social mío, es una omisión. Padre, me confieso que a mis hijos les doy tratamiento de marranitos al llevarlos a una bodega. Los voy a dejar en la escuela y jamás me he parado una junta de padres de familia. Nunca he ido con la maestra de mis hijos a pedirle por favor que me dé los planes clase y el programa curricular para darme una idea de qué les enseña y cómo se los enseña. Nunca he ido a preguntar sobre la calidad del sistema que se maneja en los planteles de mi comunidad. Nunca lo he hecho. Entonces, me confieso de ese pecado social. Entonces, realmente una confesión completa implicaría ya el pecado social, porque el pecado social es real, existe, está en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, es una veracidad conceptual existente en el circuito eclesiástico, solamente que prácticamente no se usa. Y no existe nuestra conciencia, lo cual es sumamente malo. Es un pecado social del pecado social. Entonces, bueno, Juan Pablo es lo que insiste. Si nosotros incurrimos en omisión, esa omisión destruye automáticamente el tejido social. ¿Qué creen?
Laudato Si, ya el Papa Francisco también repasa sobre esos temas. El Papa Francisco ya nos habla en Laudato sobre la existencia de la sociedad civil. No todos están llamados a trabajar de manera directa en la política. Si tú quieres intervenir en lo social, no necesariamente tienes que estar en la comunidad política partidista, por lo menos. Sí existen otra variedad de acciones. Está en el seno de la sociedad, germina una innumerable variedad de asociaciones que intervienen a favor del bien común. Y estas asociaciones, en el concepto del Papa, son generadoras o regeneradoras del tejido social. Por ejemplo, se preocupan por un lugar común, un edificio, una fuente, un monumento abandonado, un paisaje, una plaza, para proteger, sanear, mejorar o embellecer algo, lo que es de todos. Al hacerlo, se desarrollan o se recuperan vínculos y surge un nuevo tejido social local. Las organizaciones de la sociedad civil son hoy en día una excelente manera actual y moderna de cómo construir tejido social. Las organizaciones sociales construyen tejido social, es lo que nos señala y nos aclara el Papa en este documento. Y por último, la última obra, Fratelli Tutti, nos habla precisamente aquí en este fragmento. Previo a ello, el Papa ya venía hablando sobre la realidad de los migrantes, el mundo migrante. En orden a esas ideas, para quienes ya hace tiempo han llegado y participan del tejido social, o sea, los que vivimos de manera sedentaria en un lugar ya de tiempo atrás y hemos creado tejido social, pues hay que comprender que los que son migrantes, su lógica es que los que son migrantes no logran tener la bondad de un tejido social porque migran, no están en suficiente tiempo en un lugar como para crear tejido social o adherirse al que ya está. Nosotros, los que sí tenemos un tejido social en el cual anidamos, pues ¿qué creen? Pues no solamente se queden ahí, apliquen el concepto de la ciudadanía, que consiste en comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía, el poder participar entera y activamente en las actividades de todos. Entonces, bueno, ahí vienen ya las ideas que vienen en los documentos papales alrededor de todo el tejido social, las fórmulas de cómo reconstruirlo. Resumiendo, construir tejido social supone por lo menos estas 4 cosas, conforme lo he dicho. Formar centros de interés, de cultura a nivel de comunidad, de parroquias, es decir, generar sitios y motivos para poder intervincularse, establecer relaciones permanentes entre las personas. Eso es construir tejido social y construir comunidad, por cierto. Realizar cada quien lo que le corresponde. Si omites algo, especialmente en lo social, no te quepa duda, estás destruyendo el tejido social también. Ejercer acción desde la sociedad civil, si tú quieres construir tejido social, independientemente de que los esfuerzos personales siempre abonan, siempre ayudan, el Papa Francisco nos señala que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil son un excelente vehículo para poder construir tejido social de manera más sistemática y sostenida. Y por último, ejercer en plenitud la ciudadanía. Ser ciudadano hoy en día, como nos señala Aparecida. Ya no podemos pedir una y negar la otra porque entonces estaremos ya fuera de la realidad de cómo funciona el mundo de hoy. Finalmente vamos para allá. En las ciudades, lo que queremos hacer, en las grandes comunidades, en esas nuevas realidades que son los centros urbanos, es que exista esto, que existan tejidos muy grandes, como hoy en día ya lo son, con densidades altas. Eso es lo que buscamos. Las parroquias pueden ser motor para contribuir a eso. Y teniendo en visión este enfoque y esta meta, ya como que pueden precisarse mucho mejor los distintos objetivos pastorales que puedan guiar la actitud y la planeación y la acción de las distintas parroquias y diócesis. A sabiendas que en materia de lo social lo que nos interesa es, ya tenemos una red grande, ya hay una suma importante de personas. Ahora lo que necesitamos es dar de densidad. De una ausencia de densidad o de baja densidad, tenemos que crear de mayor densidad, establecer relaciones entre unos con otros. Y con esa meta en mente, podemos hacer una interesante y eficaz planeación. Sobre la segunda idea, sobre el espacio público, pues me tomo 10 minutos para explicarlo y algo así, y bueno, pues ya pasamos a lo que ustedes me digan de comentarios y preguntas. El espacio público.
El espacio público es fundamental. Les mencionaba, realmente el Evangelio no se explica su difusión si no ha sido a través del uso del espacio público. Realmente las pocas ocasiones en que Cristo aparece, incluso en momentos en casas, sí aparece en casas, pero lo que dice tiene efectos públicos y tiene motivaciones o mensajes para todos. Por eso aparecen los evangelios. Seguramente Jesús visitó muchas casas y dijo muchas cosas dentro de ellas, pero tan se quedaron en asuntos privados y tema de privados que ni siquiera aparecen los evangelios, por obvia razón. Algún maestro de Biblia me decía alguna vez, el evangelio, todo es evangelio. Lo que no aparezca ahí es porque no necesitaba ser evangelio, así de redundante. Entonces, bueno, seguramente lo que haya dicho Jesús en privado, en casas y en lugares privados, se queda con los privados. Era asunto de ellos, pero lo que tiene importancia y lo que abonaba para la evangelización y la construcción de lo público sucede en el espacio público. Ahí es donde ocurre. Por eso la importancia y por eso hay que defenderlo. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se destruye el tejido social? Les quiero hacer un comentario de cómo ha sucedido en la Ciudad de México. Si hay alguien de la Ciudad de México, de la zona oriente, que es la zona más devastada en cuestión de tejido social, que me está escuchando, pues seguramente escuchará y se hará uno en este dolor de cómo ha sucedido esta desvinculación y destrucción del tejido social progresivamente. En la narrativa de las personas, cuando hemos tratado de reconstruir la película de cómo ha sido la destrucción del tejido social desde que era una comunidad razonablemente funcional hasta que llegó a ser una comunidad desvinculada principalmente por la delincuencia, por la violencia, que es lo que más nos atosigó en este siglo en México y a la fecha, pues encontramos que esta desvinculación del tejido social ocurrió en 4 etapas. Si hay alguien, eso puede ayudar, porque si hay alguien que está todavía en comunidades saludables y que puede identificar en qué etapa se encuentra, pues todavía tiempo puede meter reversa, puede hacer cosas, organizar acción ciudadana, acción organizada, para revertir algunas de las etapas, antes de que llegue a grados irreversibles, como ha sucedido en el oriente de la Ciudad de México. Bien, pensemos, esto que les voy a platicar de esta calle ha ocurrido de manera sistemática en un innumerable número de calles y colonias de la Ciudad de México y por eso se ha descompuesto. Pensemos que hay una calle tranquila donde pues los ciudadanos viven en paz, felices y pues ahí está la calle. Lo primero que va a ocurrir es una invasión de baja intensidad y luego una invasión de alta intensidad. ¿Cuál es la diferencia? Una invasión de baja intensidad, para efecto de que no quedara al criterio personal o el criterio de alguien, nos vamos al criterio de ley, que esa es más o menos pareja en todo el país. Ya vamos a llamar la invasión de baja intensidad como aquella invasión del espacio público ocurrida a través de faltas administrativas. Y la de alta intensidad, aquella que ocupa el espacio público para la comisión de delitos. No importa en qué estado estén ustedes, en cualquier entidad del país hay un código penal. En el código penal aparecen los delitos. Sin embargo, también tienen bandos municipales. En los bandos municipales aparecen las infracciones administrativas, que son conductas que no llegan a ser tan graves como los delitos, pero que ya son conductas nocivas socialmente y por lo tanto son susceptibles de sanción. Un delito es el homicidio, la extorsión, el secuestro, la violación. Una infracción administrativa, insisto, no llega a ser delito, pero ya es una conducta sancionable por la autoridad, porque pues, es ilegal, es tóxica, es nociva para la sociedad, como por ejemplo orinarse en la calle, hacer ruidos fuertes en la vía pública, tirar cascajo en las calles, dejar coches abandonados, sacar a tu perro a hacer popó y no levantar su suciedad. Todas esas son conductas sancionables y ameritan multa, incluso detención de hasta 36 horas. Entonces, realmente así está el escenario, invasiones de baja intensidad y alta intensidad. Lo común, la manera en cómo ha entrado la violencia no entró de repente a las comunidades de la Ciudad de México, como seguramente no ha entrado así de repente a muchas de las comunidades del país. Entró primero con la infracción administrativa y lo dejamos, lo permitimos. En esa calle hipotética, pues un día un vecino, pues se dedica a arreglar coches, trabaja en un taller en la colonia de al lado, pero pues de repente se da cuenta que dice, bueno, pues de repente ir y venir al taller diario, pues como que es mucha flojera, pues los fines de semanita me voy a aventar aquí unos trabajitos por mi cuenta.
y pues pues agarra un coche y le empieza a trabajar la hojalatería allí en la calle, frente a su casa, y pues ahí está en la calle hojalateando el coche. Entonces, bueno, hacer reparaciones de ese tipo en la vía pública es una infracción administrativa. De hecho, la gente que pasa, pues pasa, sí ve raro que ahí está el coche todo viejo, feo, y las piezas todas sueltas en la calle, pero lo pasa por alto. Bueno, pues total, el vecino, pues al rato lo quitaron. Hasta saluda al vecino, hola vecino, ¿cómo estás? Hola vecino, ¿qué tal? Buen día. Y así pasa. Pasa un día, pasan 2 días. Realmente se da cuenta que pues ya pues, nadie le dijo nada. Pues su coche, que originalmente pensaba trabajarlo un par de días y luego regresarlo al taller, no se fue a enojar la gente. Como nadie se enojó, nadie dijo nada, nadie objetó, pues, pues ya se lo quedó toda la semana. Pues, ¿para qué lo llevo al taller? Si aquí nadie me dice nada, pues aquí lo acabo. Pasa el tiempo, pasan unos días y se da cuenta que, pues, trabajar así solo, pues como que no sabe. Entonces se trae un par de cuates más que lo ayuden a hojalatear. Y pues en la tardecita, ya que acaban su trabajo para el cansancio, pues empiezan a tomar sus cervecitas. Entonces pues ya tenemos el coche, más las piezas sueltas, la invasión de la acera, la vía pública, más las cervecitas. Y pues ya, antes eran los viernes, como nadie dijo nada, nadie hizo nada, pasaban los vecinos, ya los vecinos empezaban a ver eso raro. Pues, como que no debería ser, ¿verdad? Pero bueno, muy al método a la mexicana, no, pues, ¿para qué me meto en problemas con el vecino? Pues lo saludo y ya, bueno. Pues el vecino pues, se dio cuenta que pues eso de tomar en la tardecita cervecitas sin música, no sabe. Pues, entonces ya son 3 cuates, él y sus 2 amigos, y pues uno de ellos pues, ya lleva una bocina y empieza a tocar la volumen alto. Y entonces pues, ya vayan agregando al carrito de las infracciones. Está el carro, más las refacciones ahí tiradas ocupando la vía pública, más el tomar alcohol en la vía pública, más ahora la música, el alto volumen. Y pues ese tipo de eventos sociales, pues desde luego que llama la atención, desde luego que se antojan. No tarda el tiempo en que pues ya no son 3, ahora son 7. Los viernes, pues ya es viernes, sí, pues oye, acá este cuate hace buen ambiente, pone su música, ahí está con su carrito después de acabar de jalatear, pues vamos con los viernes y ahora tenemos ahí el ruiderazo y los borrachos de los viernes. Y como nadie dijo nada, como nadie hizo nada, como nadie objetó nada, pues ahora también se agarraron los sábados. Y no faltó, hasta ahí estamos hablando de pura infracción administrativa. Pero cómo esto se va de la etapa 1 a la etapa 2 sin sentirlo, que en un momento dado, pues las muchachas que pasan pues por la calle para ir a su casa después del trabajo, después de la escuela, pues pasan las muchachas o incluso las señoras jóvenes, y pues no falta que de los 7 pues, se envalentonan, les empiezan a chiflar, les empiezan a piropear. Si nadie hace nada, si nadie dice nada, que es lo común, así sucedió en la Ciudad de México, no faltará quien empiece a seguir a alguna de ellas. La va a empezar a seguir, la va a querer enamorar, y no faltará la oportunidad en que intento de tocamiento ya no es infracción administrativa, ya es delito. El asedio ya es delito. Entonces, se dan cuenta, sin sentirlo, sin quererlo, ya brincó de la etapa 1 a la etapa 2. Y estos borrachos consuetudinarios de fin de semana son exactamente el tipo de público que la delincuencia organizada, el narcomenudeo, busca como sus clientes electos. Y no faltará el día en que llegue un carro nuevo y se baje y les diga, oigan, pues yo ya he visto que aquí se reúnen cada 8 días, qué buen ambiente, me gusta, qué padre, son unas excelentes personas, miren, les traigo esto de obsequio, estos sobrecitos, pruébenlos, ese es de cortesía, aquí está mi teléfono, si se les ofrece, me piden, yo se los traigo a buen precio. Y ya sin quererlo, sin sentirlo, pues ya brincaron de la etapa 1 a la etapa 2, porque ya tanto la compra-venta de narcóticos como su consumo en vía pública es delito. Así comenzó, y así lo dejamos pasar, y nadie hizo nada. Pues esta gente llega un momento dado en que genera un ambiente en la calle tan hostil, y empieza ya a haber incidentes, ya no solo de fricción de palabras o de
piropos o de intentos de asalto a los muchachos que salen de la secundaria para sacarles dinero para la droga, sino que ya también se vuelve de manera común, ya no solo los viernes y sábados, ya también vienen bribones, ya se dieron cuenta, pues están ahí siempre, ya se dieron cuenta quién vive en qué casa, quién tiene qué, a qué horas llega, a qué horas sale, cuándo no está, en fin. Entonces, con ese conocimiento empieza a haber más asaltos. ¿Qué es lo que hace la gente? Como buenos mexicanos aguantadores, aún así no vamos a hacer nada. La primera cosa que vamos a hacer, nuestra lógica, en nuestro imaginario infantil, lo que vamos a hacer va a ser encerrarnos, según esto, para no meternos en problemas. O sea, como que no alcanzamos a entender que ya estamos en problemas. Pero bueno, en nuestra concepción del mundo, nuestro mecanismo de defensa va a ser encerrarnos. No, pues ¿saben qué? Está difícil. Si no es a mi hija que la piropean, es a mi esposa que le falta el respeto, o a mi hijo que de secundaria que le piden dinero, no, ya ahí muere. ¿Saben qué, familia? De la escuela o del trabajo a la casa, y de la casa a la escuela, y nada más. Nos encerramos, y de la puerta hacia afuera que se acabe el mundo, y aquí permanecemos en paz y en calma nosotros. Bueno, cuando sucede esa etapa 3, que es cuando la gente se empieza a encerrar, en esta etapa 3, desde la 2, pero bien en la 3, es cuando empieza a ocurrir la muerte del tejido social. Porque el tejido social ocurre en el espacio público. La gente hace a sus amigos en sitios públicos. Se enamora en los sitios públicos. Establece sus relaciones de negocios, de trabajo, de convivencia, de cotidianidad en los espacios públicos. Entonces, si renunciamos a buena parte de esos espacios públicos, automáticamente estamos renunciando a construir más tejido social y además peor, le estamos concediendo el derecho de ese espacio público renunciado a los violentos. Si nadie hace nada y nadie se organiza para detener esa circunstancia, llegamos por último al nivel 4. El nivel 4 es la violencia reactiva o la migración. Quien pueda y quien tenga, se va. Ya no es posible vivir aquí, me voy. Y quienes no puedan o no tengan con qué, se van a quedar ahí, pero va a empezar a pasar un fenómeno que se llama violencia reactiva. Dentro del territorio que nosotros observamos desde la asociación está Ecatepec, uno de los municipios más complicados de todo el país en términos de violencia y delincuencia. Hace algunos meses, recordarán seguramente el episodio de la combi, donde unos pasajeros hartos de tanto asalto lo que hicieron fue matar al delincuente en la combi. Eso es violencia reactiva. La violencia que los pacíficos llegamos a ejercer en contra de los violentos para defendernos de su violencia. La gente de la combi en general no eran asesinos de costumbre. Se hicieron asesinos defendiéndose del delincuente que ya los tenía hartos de estar asalte y asalte y asalte. Eso es violencia reactiva. Hay niveles no tan agresivos que siguen siendo violencia reactiva. Cuando yo coloco rejas en las calles y no dejo entrar más que los de la calle, es violencia hacia los de afuera, pero reactiva. Como nadie hace nada, pues entonces me tengo que empezar a defender yo. Entonces, bueno, dependiendo en qué comunidad vivan, en qué diócesis, posiblemente identifiquen que están en algún momento, en alguna etapa, y posiblemente pueda ser reversible. Entonces es buena tarea el ponerse a hacer ese diagnóstico y utilizar tanto esta lógica de esta narrativa que les acabo de decir, como el instrumento visual del tejido social para evaluar ambas cosas. ¿En qué nivel de violencia me encuentro? Porque en ese nivel puedo yo entender qué tan dañado está el ambiente como para ser propenso o no para un buen tejido social. Y por otro, diagnosticar el tejido social que tengo en este momento en la comunidad para poder entender entonces qué es lo que me falta hacer o qué tengo que rescatar. Y bueno, por último, aquí vienen algunas gráficas que en su momento, con los que en su momento, a través de encuestas cara a cara, hicimos con amas de casa en el municipio, en este caso de Chimalhuacán, varios del oriente de la ciudad, pero si se fijan, aquí está un ejemplo muy claro de cómo es la etapa 2 o etapa 3. Este ya es, en esta circunstancia ya está en etapa 3 o etapa 4. Aquí, este es un conjunto de las acciones más comunes, el porcentaje de ocurrencia y la tipificación legal.
una población saludable, una diócesis, una colonia, parroquia, comunidad saludable, encontraríamos que estos eventos no ocurren. Si nosotros encontramos con que estos eventos que ocurren son fundamentalmente infracciones sin que haya delitos, están en una etapa 1. Aquí estamos viendo en Chimalhuacán, hay delitos mezclados con infracciones, ya están casi a la par, están en una etapa 2. Pero además vean el porcentaje de ocurrencia. 8 de cada 10 mujeres les ha tocado vivir en su cotidianidad cercana de la calle robos y asaltos. 7 de cada 10, popó de los perros en la vía pública. 7 de cada 10, el consumo de alcohol en la calle. O sea, cuando tenemos una incidencia más allá del 30%, más allá de una de cada 3 ocasiones, más allá del 30%, ya estamos hablando de una etapa 3. Ya el espacio está cotidianamente capturado por los violentos. Es tan frecuente su ocurrencia que podemos decir que ya es costumbre y hábito de los violentos cometer esas acciones. La frecuencia de su invasión y la gravedad de sus acciones. Esa es etapa 3, posiblemente 4. Entonces, bueno, por último, instituciones generadoras y modeladoras del tejido social. Hay 4, una, la que nos mencionó el Papa, las organizaciones de la sociedad civil, pero las otras, que han sido, por cierto, muy golpeadas en las últimas 3 décadas, la familia, la escuela y la fe. Coincidencialmente, en esas últimas 3 décadas, que es cuando estas instituciones, las primeras 3, han ido en declive, han sido sumamente golpeadas por la propia sociedad, las propias estructuras institucionales han sido sumamente golpeadas, pues también a la par se nos ha elevado la violencia. Así de importante y de grave es que no tengamos saludables a estas instituciones generadoras y modeladoras de tejido social. Con eso concluyo. Muchísimas gracias. Pues ya son 7:30 y ya ustedes me dicen si pasamos a alguna serie de comentarios, preguntas, lo que ustedes gusten. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por este conocimiento tan amplio, por llevarnos de manera tan pedagógica a entender lo que es el tejido social, cómo está en dificultad este tejido social, el compromiso que tenemos de seguir tejiendo esos nodos, esas vinculaciones para que el tejido social se reconstruya. Y todo aquello nos abrió un panorama muy amplio de todo aquello que lo está amenazando. Creo que tenemos mucho compromiso, nos quedamos con muchísimas luces sobre el tema. Y bueno, sí hay algunas preguntas que precisamente se generaron a partir de esto. Algunas de esas preguntas dicen, ¿cómo repercuten en la desestructuración del tejido social temas como aborto, matrimonio igualitario y otras ideologías? Y la persona pregunta también, o si es que quien no acepta estas ideologías son quienes provocan la desestructuración, el rompimiento del tejido social, ¿no? ¿Y cuál sería el papel de la comunidad ante esto? Bueno, eso entra en la frontera de la desestructuración de las instituciones modeladoras de tejido. De los temas que me mencionas, la cuestión de el matrimonio igualitario, pues entran en el umbral de lo que tiene que ver con la familia. Ahora, ahí realmente también va mezclado el asunto del pecado social. Realmente nuestra propia apatía es que, bueno, pues no es fácil decirlo, pero realmente ha sido nuestra apatía. Miren, ustedes ubican o identifican a Católicas por el Derecho a Decidir. Católicas por el Derecho a Decidir fueron las mujeres que impulsaron el tema del aborto aquí en la Ciudad de México, y han estado haciendo muchas cosas en materia de ley, han estado realizando muchas acciones muy exitosamente. Y déjenme decirles que es un grupo de 20 personas, son 20 mujeres sumamente aguerridas, están metidas en su tema y bueno, pues no juzgo ahorita la naturaleza del tema, juzgo el método. Lo han hecho bien. O sea, en cuanto a método, su método de incidencia ha sido
funcional. Otro ejemplo, ustedes, como venía ahí, o no me acuerdo si venía en el currículum, pero si, como ven, me tocó estar participando, ser de los activistas sociales que impulsamos el tema de la ley 3 de 3, el sistema anticorrupción aquí en México. Bueno, fuimos, como para que se den una idea del poder y potencial que perdemos como iglesia. Nosotros fuimos 34 activistas sociales, más académicos, más algunas personas especialistas, en fin, fuimos, pensemos que alrededor de 100 personas las que estuvimos impulsando la ley 3 de 3 y el sistema anticorrupción, que ahora ya es una realidad, se logró, funcionó, fue un éxito. Nos tardamos 4 meses en lograr juntar 634,000 firmas en distintos puntos del país, con diversos aliados de todo tipo. 634,000 firmas en 4 meses. En verdad, 634,000 firmas, si quisiéramos, se juntan un solo domingo al final de la misa. Así de suboptimizado está el poder de la iglesia. Lo que se podría lograr y no se logra. Entonces, bueno, esos temas que han avanzado, 20 señoras gritonas, lo que han logrado en materia de ley, lo que pudiéramos lograr si nosotros nos tuviéramos la convicción y la voluntad de hacer algo en lo social, de abandonar el confort de la omisión y lanzarnos a la aventura de la acción, en el umbral de lo social. El día que lo hagamos, podemos hacer lo que queramos, literal, lo que queramos. Entonces así se los comento, con esa aventura ya aprobada, y con 634,000 firmas, haber impulsado todo un sistema de leyes, fueron 7 leyes, y el sistema anticorrupción en todo el país, caray, lo que no se puede impulsar desde el umbral cristiano, si nos lo propusiéramos. Muchas gracias, maestro. También preguntan cómo pasar del miedo generado por la violencia a la actuación que genere vinculaciones que posibiliten reconstruir el tejido social. Y junto con esto, tal vez también como laicos, cómo empezar a participar para generar este tejido social. Bien, el primer umbral, el umbral más básico está en la reconstrucción de las instituciones que ya comentamos. De hecho, desde lo que ya se está haciendo en la iglesia, fortalecerlo tiene mucho sentido. Ahora, sí tenemos que meter más en lo social, porque no solamente desde el flanco de la digamos, del portarnos bien a secas, se van a componer las cosas. Tenemos que meternos de lleno a componerlas nosotros también. No hay de otra, ya no puede ser de otra manera. Que alguien llegue y por nosotros vaya y cambie el mundo, eso nunca va a suceder. Realmente lo que tenemos es ir a inundar las instituciones para ir a provocar cambios. Y de todo tipo. Estoy hablando de que la incidencia en todos los temas públicos es relevante, cada quien puede encontrar su propia frontera, su trinchera, y desde ahí actuar. Los municipios, desde ahí, los comités comunitarios que hay en los municipios, desde ahí pueden hacer cosas. Desde la observación y vigilancia social, ahí se pueden hacer cosas. Desde los comités vecinales en las colonias, ahí se pueden hacer cosas. Es participar e inundar. Hasta utilizar, digo, si quieren en pandemia y me da miedo salir, hasta digital hay ahorita oportunidad. Si han escuchado hablar de la transparencia, es un excelente método. El vigilar al gobierno desde el internet es completamente posible hoy en día y bastante eficaz, y no lo estamos haciendo. Eso es triste, es lamentable, y se puede hacer únicamente moviendo los dedos desde la casa. Es que no reviso la información del gobierno porque no pone toda. Bueno, pues denúncialo. Y lo puedes denunciar sin salir de casa. Cuando tú ves una información faltante en la plataforma de transparencia, a un lado a la derecha hay un botoncito rojo que dice denunciar. Así de simple. Nomás la flojera de mover el mouse 7 centímetros y apachurrarle, poner tu correo electrónico y explicar qué es lo que no encontraste, y ya con eso se detonó una denuncia. Actualmente los gobiernos pues no se sienten acorralados por esa vigilancia social porque nadie denuncia, nadie objeta, nadie opina.
Hace algún tiempo, hace unos años, en un municipio de acá del Estado de México que se llama Ixtapaluca, pues una señora me decía, creo que hasta con orgullo lo decía, es que eso de la transparencia no sirve, porque en México ya hay transparencia, pero los gobernantes siguen haciendo lo que se les pega la gana. No es cierto que con transparencia se les pueda vigilar. Bueno, no, o sea, la transparencia no es magia negra, hay que usarla. Y la usan los humanos. La mitad de la moneda ya está, que ya bastante tiempo luchamos los que estuvimos en el tema desde los 90 para que los gobiernos publiquen una masa importante de información que ya existe. Ahora la otra parte, la otra cara de la moneda es que la gente lo use. Nada más por inquietud de esa señora me fui a buscar en el INAI, en ese entonces IFAI, en el Instituto de Transparencia, cuántas solicitudes de información se habían hecho a Ixtapaluca, a ese municipio, a la fecha, desde que inició, desde que la plataforma estaba de alta hasta la fecha, cuando sucedió esto que les comenté, ¿cuántas solicitudes de información creen que había? Pongan números. A un municipio de 500,000 de habitantes, no es cualquier cosa. Ninguna, señor. No había. Sí había haber algunas. unas. ¿Qué cree? Sí había algunas. Era un poquito menos de 100, 90 y tantas. Perdón, con 90 y tantas solicitudes de información no acorralas a nadie. No es que fallara la transparencia, es que fallaron los usuarios, no la usan. El ejemplo a la señora, para tener un ejemplo de qué es lo que mueve la conducta de las personas, me puse a revisar el YouTube y yo encontré un canal simpático de alguien que se llama Yuya, no sé si ustedes conozcan a Yuya. Bueno, si las damas que se maquillan seguramente se han visto alguna vez a Yuya. Bueno, mis amores, hoy les voy a enseñar a maquillarse las cejas. ¿Quién sabe qué estaba diciendo? Pero bueno, lo que me llamó la atención, y por eso grabé ese video, es que decía, y hoy les voy a enseñar eso porque ya 2 millones de usuarios me lo han pedido. 2 millones de usuarios. Y aquí en un tema, maquillar las mendigas cejas, y un tema tan relevante como una administración municipal, 99 solicitudes. Estamos mal. Veo que se refería a Juan Pablo II con lo del pecado social. Repasar las ideas de Juan Pablo alrededor del pecado social nos abre luz. De hecho, yo espero no haberle creado a alguien un cargo de conciencia, especialmente si alguien creía que se confesaba bien y ahora pues le salí con el pecado social, resulta que siempre se ha confesado mal. Porque me lo han dicho, oiga, yo me sentía bien porque creía que mi confesión era perfecta y ahora me doy cuenta que me faltaba como las 2/3 partes de mis omisiones. Entonces, bueno, eso es lo que estamos pagando, el costo de no actuar. Y los sistemas funcionan, ahí están, es solamente la manera que nos elijamos por alguno. Digo, les podría seguir platicando de varios. La Constitución, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México incluye una enorme variedad, es digamos ahorita lo más avanzado que tenemos en legislación en el país, tiene una gran variedad de mecanismos de participación ciudadana. En algunos estados, dependiendo de su ley de participación, hay menos, pero siempre hay. Usémoslos. Generemos acción alrededor de eso. Digo, ahorita está la cuestión electoral. El INE ya sacó la convocatoria para que vigilen precisamente las elecciones y su buena conducción y su buena realización, pues puedan registrarse e inscribirse. ¿Alguien de aquí ya se inscribió? Bueno, pues ahí está. Y tenemos hasta el 30 de abril para hacerlo, ¿eh? Ay, se pasó por un día, ya tienen la fecha, tienen de aquí al 30 de abril para inscribirse quienes así gusten, sí desean vigilar desde esa frontera, pero hay muchas fronteras, insisto, en cómo realizar. Vi un mensaje último, se ha perdido la confianza en las instituciones, no se denuncia por miedo a las represalias, cuando la justicia está coludida con los maleantes. Aquí hay varios elementos interesantes, varias mitologías. La primera, no se ha perdido la confianza en las instituciones, nunca la hemos tenido. Creo que es importante señalarlo, o sea, ese me suena a discurso del PRI. El PRI ha muy dado a eso. Hay que recuperar la confianza. Nunca la hemos tenido. Tenemos que construir confianza en las instituciones. Eso sí es lo que hay que hacer. No se denuncia por miedo a las represalias. Es que también hay que ver los tiempos de denuncia. A ver, yo les platiqué las 4 etapas.
Yo sí me he encontrado, espero que no sea el caso, y si no, pues agarren la onda de dónde están. Yo por aquí vi que hay alguien de Ecatepec. Bueno, a ver. Estás viendo, tú no puedes salir. Tienes ahí enfrente una camioneta negra grandota con un montón de ruidosos que están haciendo quién sabe qué cosas. Tú no puedes salir de tu casa a decirles, oiga, disculpe usted, señor de arma larga, ¿podría usted dejar de hacer su ruido si no voy a llamar a la patrulla? Pues claro que no. Ya cuando tienes ese nivel de delincuencia no es de llamar a la patrulla. El problema de origen es que cuando empezó el primer borracho en tu calle, nadie hizo nada. Nadie dijo nada. Nadie actuó. Bueno, ahora que tienes encima el narcomenudeo y la gente con cuernos de chivo circulando por tus calles y tus colonias, eso ya no se compone con la patrulla, y no es que te hagan caso, no es que estén coludidos con los delincuentes, es que eso ya no se resuelve con la patrulla. Ahí no te queda otra más que juntarte con varios y a nivel municipal, colarte en las reuniones, pedir estar en las reuniones que sí que tienen todos los municipios del país todas las mañanas con la Guardia Nacional para elaborar un plan de rescate y recuperación de espacio público. Ay, es que es mucho trabajo. Bueno, pues es el trabajo lógico de lo... Era más fácil, ¿estás de acuerdo que era más fácil llamar, ahí sí, llamar a la patrulla por el primer borracho? Eso habría sido más fácil. Por haber dejado pasar, por haber omitido, pues ahora tenemos una delincuencia incontrolable que, insisto, no se controla con la patrulla. Y no es que no te hagan caso, es que pues, también la patrulla dice, no, yo tengo una pistola y ellos tienen ametralladoras, pues, de menso voy. Entonces ya no se resuelve con llamar simplemente a la patrulla. Eso requiere inteligencia policíaca, una acción coordinada de otro que tendremos que realizar, pues porque no hicimos a tiempo la labor de ahuyentar al ojalatero o al vago o al borracho de primer momento cuando era tiempo, ahí sí era tiempo, ¿no? Entonces hay que dimensionar dónde nos estamos metiendo, o sea, qué herramienta usamos para qué cosa, ¿no? Gracias, maestro. También hay otra pregunta. Sí. Si usted tiene alguna experiencia de participación de reconstrucción del tejido social a nivel muy alto o con baja intensidad, y si podría compartir esa experiencia aquí en la Ciudad de México. De exploración en Ecatepec. En Ecatepec fue de exploración, el observatorio realiza mucha exploración. Cuando esto empezaba a aprender mucho, en el 2015-2016, que empezó a hacerse incontrolable, hoy sigue incontrolable, pero en ese entonces ir a conocer las zonas para entender dónde estaban los problemas era algo que hicimos en su momento, y sirvió para poder, fuimos nosotros de las organizaciones que fuimos consultadas para la emisión de la alerta de género del Estado de México, en 11 de los municipios, uno de ellos Ecatepec. Precisamente la opinión técnica era, ¿ustedes tienen datos, algún tipo de datos consistente alrededor de la violencia contra la mujer en Ecatepec? No, pues sí, claro que lo tenemos. Y gravísima. Hay mucha desaparecida que ni siquiera está denunciada. Los familiares saben que si denuncian a la hija que desapareció, los van a matar a ellos. Prefieren no denunciarlo. Así de grave está. Así de destruido está. Entonces, esa exploración en zonas sumamente difíciles, insisto, no se puede entrar sin la autoridad, ya no es posible. Ahí tiene que obrar un rescate o recuperación de espacio público. Si hay otros lugares, bueno, como ustedes saben, estoy, como decía en el currículum, soy el presidente del Sistema Anticorrupción del municipio de La Paz. Es un cuerpo ciudadano, por cierto, otro más donde pudieran estar ustedes participando. Se requieren, urgen. En el Estado de México hay figuras de sistemas anticorrupción municipales. Quienes presiden el sistema son ciudadanos que llegan y conforme currículum concursan, y si quedan, somos ciudadanos, no somos burócratas, somos ciudadanos. Y bueno, desde ahí sí, en lo que me toca es estar yendo a las zonas altas para tratar de recuperar o reconstruir tejido social. Pues, ¿qué hacíamos? Sí, la policía sube, pero la policía es insuficiente. En las zonas altas, cualquiera que sea de cualquier lugar del país, en cualquier zona alta, lo que son los cerros, los montes, es difícil entrar. En el caso del municipio de La Paz hay un problema. No tiene policía montada, solamente depende de las patrullas Jeep, y las Jeep tienen un cierto límite de poder subir en algunas zonas. Por eso los delincuentes prefieren esas zonas para hacer sus fechorías más agudas. Ahí lo que permea es una fuerte violencia contra mujeres y niños,
impresionante que erosiona el tejido social. Ahí lo que estamos ahorita, ahora sí que en tiempo real, porque nuestra última reunión fue el 14 de enero para comenzar a hacer algunas cosas en febrero, al pasito por la pandemia, pero así es que algunas organizaciones allá arriba tienen centros comunitarios, pequeñitos, pero los tienen. Lo que estamos haciendo es ahora generar una red para que, una red de alianza, para que los centros comunitarios más claves asienten en base las patrullas del municipio. De tal manera que es una simbiosis. Los policías ya no suben a la suerte, sino que ya saben que llegan allá al centro comunitario con un conjunto de gente conocida, la que va al centro, la que reciben los beneficiarios del lugar, ya hay un nicho de confianza, y también los pobladores saben que ahí las patrullas van a sentar base, y de esa manera también se va a ir convirtiendo en un centro ubicado como un centro de seguridad, y para también llamar a la patrulla de rápido. Lo que tarda en subir una patrulla desde la autopista a una zona alta pueden ser entre 15 minutos, 20 minutos, dependiendo de si no está lloviendo o sí. Estando ahí en el centro comunitario puede desplazarse y en 2, 3 minutos atender un lugar difícil. Ese tipo de cosas son las que hay que meterse. Maestro, y también, bueno, hoy algunos hablan mucho de deconstruir los aprendizajes, de deconstruir la vida para generar nuevas experiencias. A mí me quedó muy claro hoy cuando usted hablaba del pecado social, ¿no? Lo que es el pecado social, cómo lo omitimos y cómo omitir ese compromiso nos lleva a romper el tejido social. Entonces, ¿cómo seguir deconstruyendo? Porque a veces creemos que el cristianismo es de una forma estática y que fue muchos siglos. ¿Cómo seguir deconstruyendo esto que creemos para generar, como usted decía, nuevas narrativas que nos permitan a los mexicanos, y diría yo a los católicos mexicanos, vernos como una familia, como una comunidad, como un pueblo? Me llamó mucho la atención que usted insistió en eso, generar nuevas narrativas que nos permitan esta construcción del tejido social. Bueno, lo primero que hay que hacer es tener la convicción de lanzarse al agua, yo le llamo. Realmente yo me gusta, yo veo con beneplácito, me encanta ver la pasión que ya todo el mundo trae de meterse a la alberca a nadar. El gran problema es de que como casi nadie nunca se ha metido al agua, estamos los católicos en la orillita de la alberca. Entonces, así estamos. O sea, sí, yo ya quiero nadar, o sea, tengo muchísimas ganas de empezar a competir en nadar y de a muertito y de a perrito y de brazo y de espalda, y ya me quiero lanzar a la fosa de 5 metros. Sí, pero ¿cuántas veces has nadado? Nunca, pero ya quiero entrar. Bueno, pues espérate tantito, o sea, esto lleva su pedagogía. Yo sugiero que comiencen con proyectos pequeños, con proyectos de observación pequeños, por ejemplo, con proyectos de intervención, proyectos pequeños también. Digo, en mi caso, mi pequeño proyecto que me inició en todo esto de lo social fue cuando tenía 16 años, que estaba de moda una encíclica que se llama Christi Fidelis Laici, que fue lo que detonó todo, que decía, pues los cristianos que se sientan capaces de participar en lo político y en lo social, háganlo. Y así lo decía Juan Pablo II, háganlo, no lo piensen, háganlo. Y bueno, pues en ese entonces salió una convocatoria que dice, convoca al comité vecinal, eso no ha cambiado nunca. Bueno, así, pues, en los 80s era peor, en los 90s, aquello que no fuera, que se moviera y que no fuera PRI, era enemigo de la nación. Entonces era dificilísimo moverse sin la autorización y la venia del señor, oh Dios Todopoderoso PRI. Y bueno, pues allá voy con todo, y eso pues quedé, ya sería materia de otra narrativa, platicar la experiencia de cómo fue también providencial el que yo haya quedado a pesar del PRI. Entonces, siempre se puede, siempre hay maneras. Y mi pequeño humilde proyecto era ese, me voy a lanzar, sé que voy a perder, pero para que haya un testimonio de que hay quienes sí queremos que las cosas cambien. En una de esas, al que quede lo convenzo y le propongo ideas, y a lo mejor alguna de esas ideas las acepta, no necesita decir que son mías, únicamente que las haga. Sobre eso iba yo, finalmente quedé, pues pude hacer más, pero siempre hay oportunidades de hacer. Ya les comenté
hay muchas alternativas. La ley de la Ciudad de México tiene una colección muy amplia de mecanismos de participación ciudadana en la incidencia en temas públicos. Cada legislación, no sé si haya gente de aquí de más estados, pero cada legislación tiene su propia ley. La CEPEC, sí, pobrecitos, ustedes no tienen, el Estado de México no tiene ley de participación ciudadana. Que por cierto, habemos quienes estamos, yo estoy en el Congreso de Toluca impulsando en la comisión que haya una primer versión, que ya está en iniciativa, una primer versión de ley de participación ciudadana, y necesitamos aliados. Ahí hay un ejemplo más de cómo actuar. Quienes estén en Ecatepec, diócesis de Ecatepec, y los que están del Estado de México. El Estado de México acaba de constituir, abrir Parlamento Abierto, porque se va a fundar una nueva constitución para el Estado. Fundar una nueva constitución y remasterizar todo el marco legislativo del Estado de México es una excelente y enorme oportunidad de provocar bien común, corrigiendo de origen deficiencias de ley que son las que han explicado muchos fenómenos de ineficiencia y corrupción. Ahora sí que ese sería el mejor acto público del mejor nivel como para poder actuar. El Parlamento, su inscripción ya se cerró, pero si alguien se interesara, nosotros como Iniciativas Humanas AC, sí logramos entrar al Parlamento Abierto, que es básicamente el sitio, el mecanismo a través del cual se va a deliberar y se va a discutir todo el de la nueva Constitución y las leyes secundarias derivadas de esta. Si alguien gusta y quiere, pues desde Iniciativas puede estar representando y participando. Y además, bueno, pues ahora sí que bono para los millennials, ni siquiera tienen que hacer esfuerzo. Mucho va a ser por Zoom. Entonces, bueno, ahora sí que quien busca encuentra. Ustedes busquen y encontrarán. Y repito, no se lancen ahorita si ustedes no se han metido nunca en esto, no es necesario que se lancen ahorita a la fosa de 8 metros. Quédense en el área de medio metro, metan los pies al agua y empiecen practicando ahí. Ya que le agarren modo, ya que le agarren confianza y le pierdan miedo, ya se meten a la cintura, luego al pecho y luego ya se empiezan a hacer nadados de a perrito y así comienzan, ¿no? Hasta tener un dominio que yo esperaría que sea en poco tiempo, un dominio tal sobre tal manera que ahora sí se siente el peso de la iglesia modelando esta sociedad. Ahora sí ser luz y sal. Ese sería el mejor escenario, ser esa mezcla que a mí me gusta comentarla porque es una mezcla de lo bíblico con lo moderno, con el modelo democrático. Ser ciudadanos de luz y sal. Gracias, maestro. Por último, piden si podría recomendar alguna bibliografía para seguir profundizando sobre el tema expuesto. Sí, claro, pues que se las paso, Víctor. Sí, maestro. Se lo agradecemos. Le paso ahí alguna bibliografía de cosas. Va a ser una bibliografía de cosas muy conocidas de doctrina social de la Iglesia. Porque realmente hay todavía muchas cosas escritas. Realmente están por escribirse. A ver, díganme, no sé si de aquí todos son de la Ciudad de México o de distintas partes del país. De ¿Cómo distintas está el asunto? diócesis del país, maestro. Hay gente desde el norte al sur. Hay una amplia participación de diócesis. ¿Hay gente de Guanajuato? Sí, parece que sí. Sí. Bueno, sí, de Guanajuato. Lo que puedo aportar como algo mayor. En Guanajuato este año voy a estar implementando un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas para precisamente con sociedad civil, invitar a organizaciones de la sociedad civil, me invitó la ONU para efecto de que los entrene en la observación ciudadana. Si hay organizaciones de sociedad civil que estén ustedes, que sean de Guanajuato, pues con mucho gusto, si me lo piden, puedo incluirlos al programa. El programa va a incluir una formación de 20 horas, a partir de abril-mayo van a ser 20 horas de formación para entender en qué consiste este asunto de la observación ciudadana, cómo se hace la vigilancia social y herramientas conceptuales y de utilidad para hacerlo. O sea, por ejemplo, explicar precisamente la transparencia, cómo entrar a la plataforma nacional de transparencia y desde ahí descargar documentos, cómo descargar los informes individuales y específicos de la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Estatal para poder identificar qué tanto un gobierno tiene buen comportamiento o tiene algunas deficiencias notables
que hay que mejorar y empezar a hacer propuestas de política pública. Y bueno, durante de julio a diciembre vamos a, es que participen de Guanajuato, las vamos a mezclar con otras organizaciones para que hagan ejercicios prácticos de observación, generen un informe de resultados y que si lo deseen, ese informe, bueno, ese informe se va a entregar al Sistema Anticorrupción de Guanajuato y las organizaciones que gusten pueden formar parte, se les va a solicitar su inscripción al Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. ¿Por qué? Porque el sistema estatal tiene contemplado legalmente una red de participación ciudadana, que esa red de participación ciudadana lo ideal y lo idóneo es de que se constituya por organizaciones civil que acepten adherirse a esa red y empezar progresivamente a ejecutar buenas ideas que vayan poco a poco erradicando el gran mal de la corrupción en el Estado. En Guanajuato, esa red, ahora sí, igual con los números, ¿cuántas organizaciones sociales creen que tiene actualmente? Muy bien, maestro. Pues agradecemos enormemente su participación. Gracias por tanto aprendizaje que nos ha compartido, sobre todo un conocimiento que va muy acompañado de su experiencia y de su compromiso como mexicano, pero también como católico. De verdad, muchísimas gracias. Y vamos a darle entonces la palabra a Padre Rogelio Narváez Martínez, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Pero antes le ofrezco todos los agradecimientos de la gente que ha participado, las felicitas, porque el tema ha sido muy ameno, muy claro, muy enriquecedor y, como decía, muy acompañado de su experiencia. Muchas gracias, maestro. Padre no, hombre, gracias a ustedes. Yo feliz de haber estado con ustedes. Muy amables. Gracias. Don Pedrito, muchas gracias por estar aquí. La hermana Delia, que nos ayuda dentro de CEPS, le va a contactar para solicitarle los materiales y sobre todo la bibliografía, que es una gran riqueza. Cuando estaba leyendo la hermana Luz Angélica su currículum, ella al terminar dijo una expresión, dice, es admirable. Y la verdad es que todo aquello que se fue enunciando se ha manifestado a través de aquello que nos ha compartido. Me siento muy orgulloso de mi iglesia, de nuestra iglesia, por el valor de sus laicos. Los que están aquí son personas que tienen compromiso bautismal, que quizá más se han dedicado al trabajo en campo, a la atención del hermano más vulnerable. Hay personas con mucho compromiso, pero nos agrada también saber que hay quienes, pues, yo dije, oye, pues, ¿a cuándo estudió tantas cosas? O este hombre tenía días de 48 horas o no sé, pero la verdad es que fue muy agradable, no tan solo saber todo aquello que usted ha asimilado, sino también que lo haya compartido. Hemos aprendido muchísimo. Me agradó mucho el ejemplo de la ciudad de Königsberg, en Alemania, la relación entre los enlaces y los nodos. Yo coincido con la eclesiología, o sea, aquí no hay más que poder valorar nuestro ser iglesia en la colegialidad, en la comunión, en la sinodalidad. Yo soy de los que pienso que aun cuando el tejido social está roto, el tejido eclesial se mantiene y quizás se ha debilitado, pero aquí hay un elemento que puede ayudar de iglesia, que poco a poco, a través de las redes vecinales, a través de trabajo, como usted mencionaba, todo el desafío de una iglesia en la gran urbe, pero el elemento de la sectorización, el elemento de formar pequeños núcleos, o sea, todo ello. La verdad es que es fascinante escucharle, sin duda ubicar las causas, esos 4 momentos en que fue rompiéndose el tejido social, de pasar de faltas administrativas a pasar a delitos, a pasar a ese encerrarnos con piedra y lodo, hasta situaciones que son reactivas. O sea, gracias, en serio, a nombre de todos los que hemos estado disfrutando de este banquete. Yo le decía a Víctor, que fuimos compañeros durante los estudios, yo le decía, oye, nos mandaste puro liga mayorista,
pero también nos han mandado al Salón de la Fama, y usted es un Salón de la Fama, la verdad lo digo con mucho cariño, con respeto, con amor a mi iglesia. Mil gracias, maestro, que Dios le bendiga. Gracias. Muchas gracias, Padre Rogelio. Bueno, y agradecemos a todos y a todas su participación. Gracias por estar aquí en esta noche del feriado. Fue muy enriquecedor, valió la pena el esfuerzo que algunos pudieron hacer para estar aquí por tan brillante participación del maestro. Y bueno, decimos mucho manos a la obra, pero ahora los invito a decir manos a la reconstrucción del tejido social y de la comunidad. Es necesario salir, como decía el maestro, retomar nuestras calles y recuperar los espacios públicos. En nombre de Jesús y de tanta gente que anhela vivir en justicia y en paz, que anhelamos vivir en justicia y paz. Muchísimas gracias a todos, gracias maestro, bendiciones para usted y para su familia y para todos también, que tengan muy buen descanso.